¿Alguna vez te has preguntado qué sucedió realmente durante esas 72 horas que dividieron la historia en dos? Mientras el mundo conoce la crucifixión del viernes y la tumba vacía del domingo, existe un abismo de misterio en el sábado que pocos se atreven a explorar. Mel Gibson, el visionario detrás de La Pasión de Cristo, está decidido a revelar ese capítulo oculto que ha permanecido en las sombras durante siglos. Eran aproximadamente las 3 de la tarde de un viernes que cambiaría todo para siempre. El sol brillaba en el cielo de Jerusalén, pero había algo extraño en el ambiente, como si toda la creación hubiera detenido su respiración. En la colina del Gólgota, el hombre que había sanado ciegos, resucitado muertos y perdonado pecados, estaba muriendo lentamente en una cruz romana. Su cuerpo colgaba inmóvil, cubierto de heridas y sangre seca. Cada respiración era una lucha contra el dolor y la asfixia. Entonces, con un último aliento que resonó como un trueno silencioso, Jesús levantó sus ojos al cielo y susurró: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Esas palabras no fueron simplemente el último suspiro de un hombre agonizante. Fueron una señal cósmica que atravesó las dimensiones espirituales y físicas. La tierra tembló violentamente. Las rocas se partieron como si hubieran sido golpeadas por un martillo gigante. En el templo de Jerusalén, la cortina sagrada que separaba el lugar santísimo se rasgó de arriba a abajo, como si manos invisibles la hubieran desgarrado. Los sacerdotes cayeron al suelo, mudos de terror. Incluso Poncio Pilato, sentado en su palacio, sintió que algo fundamental había cambiado en el universo. Santa Catalina Emmerich, la mística alemana del siglo XIX, cuyas visiones han inspirado a Gibson, describe este momento con detalles que ponen la piel de gallina. Según sus revelaciones, el temblor no fue solo físico, sino espiritual. Las fuerzas del bien y del mal se enfrentaron en una batalla invisible mientras el cielo rugía con truenos distantes. Al pie de la cruz, un centurión romano llamado Longino observaba todo. Era el mismo soldado que había atravesado el costado de Jesús con su lanza, cumpliendo una profecía antigua. Cuando la sangre y el agua tocaron su brazo, algo se rompió dentro de él. No era un profeta ni un creyente, pero en ese instante vio algo más que muerte. Vio la verdad. Sus labios se movieron casi sin voluntad propia. Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Mientras la tarde se desvanecía, dos figuras inesperadas se acercaron al lugar de la crucifixión. José de Arimatea y Nicodemo, ambos miembros secretos del círculo de seguidores de Jesús, se habían armado de valor para hacer algo arriesgado. Habían pedido a Pilato el cuerpo del crucificado, y sorprendentemente, el gobernador había accedido. Junto con Juan, el discípulo amado, y un sirviente etíope que Emmerich describe vívidamente en sus visiones, comenzaron el doloroso proceso de bajar el cuerpo de la cruz. Cada clavo que removían resonaba en el silencio como un eco de dolor. Y allí, a pocos pasos, estaba María. No gritaba, no se desplomaba, simplemente permanecía de pie, silenciosa, doliente, pero inquebrantable como una roca en medio de la tormenta. El proceso de preparación del cuerpo fue más que un simple ritual funerario. Lavaron cada herida con agua tibia, limpiaron la sangre seca con cuidado infinito y aplicaron perfumes sagrados, mirra, nardo y otros bálsamos que llenaron el aire con una fragancia celestial. No estaban preparando un cadáver, estaban vistiendo a un rey para su último viaje. Envolvieron el cuerpo en lino blanco, con movimientos precisos y amorosos. Luego lo llevaron a una tumba nueva, tallada en roca caliza cerca de un antiguo lagar de aceitunas. Era un lugar tranquilo, escondido, perfecto para el descanso eterno. Sellaron la entrada con una piedra masiva, tan pesada que habría necesitado varios hombres para moverla. Pero ni siquiera eso fue suficiente para Roma.
Pilato, paranoico y presionado políticamente, asignó 16 guardias para vigilar la tumba. Encendieron antorchas a ambos lados y organizaron turnos rotativos durante toda la noche. Entre ellos estaba un soldado llamado Abenadar, un comandante que sentía una inquietud extraña que no podía explicar. Sin embargo, a pesar de todas sus precauciones, a pesar del poderío militar de Roma, algo ya había comenzado. Algo invisible, algo divino. Santa Catalina cuenta que una fragancia sutil flotaba en el aire sobre la tumba, una dulzura tan suave y sagrada que solo los corazones puros podían detectarla. María la sintió, Juan la sintió. Los soldados no. Mientras el cuerpo de Jesús yacía inmóvil en la tumba fría, envuelto en silencio y lino, su espíritu estaba muy lejos de permanecer quieto. Según las visiones de Santa Catalina Emmerich y la tradición cristiana primitiva, Cristo descendió a las profundidades mismas de la existencia, al reino de los muertos, no como un fantasma, sino como un conquistador. En la creencia judía antigua existía un lugar misterioso conocido como Sheol, el reino de los muertos. No era el infierno como lo imaginamos, era una sala de espera, un lugar donde tanto justos como malvados aguardaban el juicio final. Incluso los fieles del pasado, Adán, Eva, Noé, Abraham, Moisés, David, permanecían allí, esperando una promesa en la que habían confiado. Y entonces, todo cambió. En ese reino sombrío apareció una luz. Santa Catalina describe a Jesús descendiendo como un relámpago divino, majestuoso e imparable. No tocó la puerta, no pidió permiso. Llegó con autoridad absoluta, la autoridad del que posee las llaves de la vida y la muerte. Dentro del Sheol, los justos se estremecieron. Adán y Eva sintieron que siglos de vergüenza se desvanecían súbitamente. Noé, que había esperado señales de un mundo nuevo, sintió como si el arca finalmente hubiera llegado a puerto. La fe de Abraham encontró su destino. Moisés ya no necesitaba las tablas de la ley, porque la ley estaba viva ante él, y David, su alma, volvió a cantar. Entonces llegó la confrontación. Las fuerzas oscuras, esos espíritus antiguos y engañosos que habían dominado la muerte, se alzaron para resistirle. Habían alimentado el miedo durante generaciones, manipulado a la humanidad con mentiras. Ahora lo intentaron de nuevo, susurraron, tergiversaron la verdad, trataron de esconderse entre las sombras. Pero, ¿cómo puedes mentir en presencia de la verdad misma? La visión de Catalina Emmerich es impresionante. Jesús no destruyó a los demonios con violencia. No lo necesitaba. Su sola presencia los disolvía como niebla que se desvanece con la luz del sol, como una mentira que se evapora cuando se pronuncia la verdad. No se desenvainó ninguna espada, no se escuchó ningún grito, solo autoridad radiante e inquebrantable. Los justos comenzaron a levantarse, uno por uno, despertando como de un sueño profundo. Sus ojos se abrieron, sus espíritus se encendieron, supieron instantáneamente. Este era aquel a quien habían esperado, no porque se presentara, sino porque su presencia era el cumplimiento de toda esperanza, toda promesa, toda lágrima. Y entonces ocurrió lo imposible. Jesús, aún brillando con luz divina, los condujo hacia afuera. Una procesión celestial. El limbo de los justos se vació. Catalina insiste en que no fue solo un momento simbólico, fue un éxodo real, una exfiltración espiritual de las almas más fieles de la historia, como un general victorioso marchando fuera del territorio enemigo con prisioneros liberados. Las puertas del cielo, cerradas desde la caída, se abrieron. Los ángeles descendieron. Dieron la bienvenida a los redimidos, guiándolos hacia la gloria. No fue una exhibición pública, no fue una actuación cósmica, fue íntimo, eterno y completamente real en el reino invisible. Era temprano en la mañana del domingo, aún oscuro, aún silencioso. La tumba,
tallada en piedra, yacía bajo la vigilancia tranquila de 16 soldados romanos. Sus antorchas parpadeaban en el viento. La tierra estaba quieta, pero no por mucho tiempo. Entre los guardias había un hombre llamado Clodio, un soldado tracio mencionado en las visiones de Santa Catalina Emmerich. No era particularmente devoto, solo un hombre haciendo su trabajo. Pero esa noche sintió algo extraño. El aire, dijo, se sentía espeso, como si algo invisible estuviera presionando su pecho. Era una tensión que las palabras no podían explicar, y entonces, sin advertencia, el silencio se hizo pedazos. Desde dentro de la tumba brotó una luz. No como el resplandor del fuego o el parpadeo de una antorcha, sino una radiancia pura y viviente. Dentro de la tumba, el cuerpo de Jesús, roto, ensangrentado, inmóvil, comenzó a elevarse. La visión de Emmerich describe este momento con asombro. El cuerpo de Cristo se alzó sobre la losa de piedra sin esfuerzo. La gravedad no significaba nada. Las heridas en su costado y manos no sangraban. En cambio, resplandecían, brillando con luz, no con dolor. Las telas de lino cayeron, perfectamente intactas, como si no hubieran sido tocadas por manos humanas. Quedaron dobladas, ordenadas, silenciosas, deliberadas, como un susurro del más allá diciendo: estuve aquí, y ahora vivo. Afuera, la colina se sacudió, pero no fue un terremoto normal. Fue como si la creación misma reconociera el regreso de su creador. La piedra que sellaba la tumba, de casi 2 toneladas, se movió, pero no con violencia. Emmerich dice que se rotó suavemente, silenciosamente, como si el tiempo mismo se hubiera pausado para presenciar el momento. Entonces llegaron los ángeles. 2 de ellos descendieron en blanco cegador, sus movimientos rápidos pero suaves. No asaltaron la tumba. La abrieron como quien abre la puerta de una habitación sagrada. Clodio alcanzó su lanza, pero sus brazos le fallaron. A su alrededor, los otros soldados colapsaron al suelo, inconscientes, abrumados por el poder que no podían entender ni resistir. Y entonces, él salió. Jesús emergió no con prisa o espectáculo. Su vestimenta brillaba con luz, no tejida por manos humanas. Santa Catalina dice que las plantas se inclinaron. La hierba, los olivos, incluso las flores, especialmente las que florecen en la oscuridad, todas se volvieron hacia él, no por la luz del sol, sino porque reconocieron a su Hacedor. Pero Jesús no se demoró en la tumba. En un abrir y cerrar de ojos, apareció a kilómetros de distancia, en una pequeña casa al otro lado de la ciudad, donde María, su madre, oraba en silencio. No se abrieron puertas, no se escucharon pasos, simplemente estaba allí. La miró y con una sonrisa gentil dijo solo 3 palabras: Madre, está consumado. María, que había pasado los últimos días llorando en silencio, sintió su alma elevarse. La espada de dolor que Simeón había profetizado que atravesaría su corazón había sido removida, no por fuerza, sino por paz. Poco después, otra mujer se acercó a la tumba, María Magdalena, sola, ansiosa y destrozada. No vino esperando un milagro, vino buscando un cuerpo, pero el cuerpo no estaba allí. Vio la piedra rodada, los guardias desaparecidos, la tumba vacía. Y entonces 2 ángeles, sentados donde Jesús había yacido, le preguntaron: Mujer, ¿por qué lloras? Y con voz temblorosa respondió: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Entonces se dio la vuelta y vio a un hombre parado detrás de ella. No lo reconoció. A través de sus lágrimas parecía un jardinero, hasta que dijo una sola palabra: María. Ella cayó de rodillas, tratando de agarrar sus pies, pero él gentilmente la detuvo. No me toques, porque aún no he subido al Padre, pero ve, dile a mis hermanos. Y así como eso, el mensaje se desató. María Magdalena corrió,
sin aliento, llorando, riendo, su voz cortando el silencio matutino. Está vivo. Lo he visto. Los siguientes 40 días fueron una cascada de apariciones extraordinarias. Jesús se manifestó una y otra vez, en momentos inesperados, en lugares inesperados, a personas comunes que llevaban miedos extraordinarios. Tomemos el camino a Emaús, por ejemplo. 2 discípulos, Cleofas y Simón, caminaban por el sendero con corazones rotos y sueños destrozados. Hablaban en voz baja, tratando de entender lo que acababa de suceder. Un extraño se les unió, escuchó, hizo preguntas, les abrió las escrituras, y aún así, no lo reconocieron, no hasta que partió el pan. En ese instante, todo encajó. No esperaron hasta la mañana, corrieron de vuelta a Jerusalén en la oscuridad, irrumpiendo en la habitación donde los otros se escondían. ¡Lo hemos visto! Pero antes de que pudieran terminar, él apareció, justo en el medio de la habitación. No se abrió ninguna puerta, no se acercaron pasos, simplemente estaba allí. Los discípulos se paralizaron de asombro. Jesús sonrió, mostró sus heridas y dijo, «Paz a vosotros». Y no era solo un saludo, era una declaración, un alto el fuego divino, una señal de que la muerte había sido conquistada y el pecado ya no reinaba. Para probar que no era un fantasma, pidió comida y comió frente a ellos. Un acto simple, pero que ancló el milagro en la realidad física. Pero no todos estaban allí. Tomás se había perdido el encuentro. Cuando regresó y escuchó las noticias, no pudo creerlo. «A menos que vea las heridas y las toque yo mismo, no creeré», dijo. 8 días después, Jesús regresó de nuevo, esta vez por Tomás. Lo miró a los ojos y le ofreció sus manos. «Tócalas. Cree». Tomás cayó de rodillas. «Señor mío y Dios mío». Jesús sonrió y pronunció una línea que resuena hasta hoy. «Bienaventurados los que no han visto y sin embargo creen». Durante estos 40 días, según Santa Catalina, Jesús visitó no solo a los apóstoles, sino también a María, su madre, en privado. Un momento, ella estaba orando sola. Al siguiente, sintió su presencia, como luz solar bañando su alma. No necesitaron muchas palabras. Sus corazones hablaron más profundamente de lo que el lenguaje jamás podría. También visitó a Lázaro, Marta y María de Betania, los hermanos a quienes amaba entrañablemente. Marta, siempre la anfitriona, corrió a traerle agua. María, que una vez ungió sus pies con perfume, extendió la mano para tocar su vestimenta otra vez. No necesitaba pruebas, ya creía. La casa, dice Emmerich, se llenó de una paz tan profunda que incluso los pájaros comenzaron a cantar de manera diferente. Y entonces llegó la ascensión. En una montaña en Galilea, cientos se reunieron. Hombres, mujeres, niños, todos observando al Señor resucitado. Jesús se paró ante ellos, vestido no de blanco, sino de radiancia. Pronunció palabras finales que moldearían el futuro. «Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Mientras hablaba, una nube lo envolvió. Comenzó a elevarse, no con espectáculo, sino con majestad. Sus pies se alzaron, su cuerpo ascendió, y entonces se fue. 2 ángeles aparecieron y dijeron: «¿Por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús volverá de la misma manera que lo habéis visto irse». Los discípulos regresaron a Jerusalén, no en luto, sino en gozo. Lo habían visto vivo, habían tocado la gloria. Pero la historia no había terminado. 10 días después, en la fiesta de Pentecostés, todo cambió de nuevo. Los discípulos, junto con María y muchos otros, estaban orando en un aposento alto cuando viento y fuego rompieron el silencio. No fuego simbólico, llamas reales y tangibles aparecieron sobre sus cabezas. Pero en lugar de quemar, empoderaron. Cada persona comenzó a hablar en idiomas diferentes, idiomas que nunca habían estudiado.
La ciudad afuera estaba llena de viajeros de todas las naciones. De repente, cada uno de ellos escuchó el mensaje en su propia lengua. Fue el nacimiento de la iglesia, y Pedro, una vez quebrado por el miedo, ahora se alzó valiente en el espíritu. Predicó con fuego, proclamando la resurrección no como mito, sino como un momento que transformó la realidad. 3.000 personas creyeron ese día. Santa Catalina dice que no fue solo un movimiento social, fue un terremoto espiritual. El nombre de Jesús ahora portaba poder no solo en el cielo, sino en la tierra y en todas partes de la tierra. Incluso la sombra de Pedro comenzó a sanar a los enfermos. Las calles de Jerusalén cambiaron, se convirtieron en ríos de sanidad, y ni siquiera las barras de la prisión pudieron contener el fuego. En una escena, Emmerich describe cómo un ángel abrió las puertas de una cárcel y los apóstoles salieron caminando, sin cadenas, ilesos, sin miedo. Y el fuego no se detuvo en Jerusalén. Se extendió a África a través del eunuco etíope bautizado por Felipe. Llegó a Damasco, donde Saulo, una vez un perseguidor violento, fue cegado por un destello de luz divina y se levantó 3 días después como Pablo, un misionario para el mundo. Una conversión encendió otra, un milagro provocó más, y el mundo se incendió, no con fuego que destruye, sino con fuego que transforma. Este fue el poder de la resurrección. No solo que un hombre regresó a la vida, sino que la vida misma había cambiado, permanentemente. Mel Gibson una vez dijo: la resurrección no es solo un evento, es el punto de inflexión del cosmos. Y tiene razón, porque lo que sucedió en esos 3 días no fue simplemente el regreso de un hombre a la vida. Fue el momento en que la muerte perdió su aguijón, cuando el miedo perdió su poder, cuando la esperanza encontró su fundamento eterno. Esta historia no termina en las páginas de un libro antiguo. Vive, respira y transforma vidas hoy. Cada vez que alguien encuentra esperanza en la desesperación, cada vez que el perdón vence al rencor, cada vez que el amor triunfa sobre el odio, la resurrección sigue sucediendo. Si este relato tocó algo profundo en tu corazón, no lo guardes para ti. Compártelo con alguien que necesite escuchar que la muerte no tiene la última palabra, que los finales pueden ser nuevos comienzos, que la luz siempre, siempre vence a la oscuridad. Porque el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está disponible para ti hoy. No importa qué tumba te tenga sepultado, no importa qué piedra parezca demasiado pesada para mover, la misma fuerza que cambió la historia para siempre puede cambiar tu historia también. La resurrección no es solo algo que pasó hace 2000 años, es algo que puede suceder ahora mismo, en tu vida, en tu corazón, en tu futuro. ¿Estás listo para experimentar el poder que dividió la historia en dos?